Hola y bienvenidos a este viernes 5 del mes de noviembre. Viernes 5 del mes de noviembre. Perdón, aquí estamos en el nombre de Jesús, compartiendo con ustedes tan amablemente. Muchos de ustedes me abren su casa. Amén. A cada uno les bendigo en el nombre de Jesús, dando gracias por su vida también. Bien, estamos ahora en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y Jesús hablando a sus discípulos. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vamos a estar conversando un poquito con él. Miren, las cosas que están aconteciendo hoy en cualquier lugar de la tierra, donde la iglesia está, no nos deben de sorprender si van en contra nuestro, porque ya Jesús lo había advertido. Jesús había advertido que estas cosas iban a suceder. Ahora, tenemos la confianza de que Jesús no nos ha dejado solo ni huérfano. Él dijo, aleluya, que iba a enviar para que estuviera con nosotros al Consolador. Ahora, vamos a escuchar o vamos a volver a poner nuestros ojos en el verso 2 del capítulo 16 del Evangelio de Juan, que dijo Jesús, los expulsarán de la sinagoga. Y ya hemos visto en el principio a nuestros amados hermanos que fueron judíos, los cristianos, los seguidores de Cristo, al principio, así como Jesús era judío de nacimiento, la primera iglesia fue una iglesia netamente judía. Después se fueron agregando los gentiles que iban recibiendo la palabra del Señor. A estos primeros cristianos, como a muchos otros cristianos en diferentes épocas de nuestra existencia, de nuestra historia cristiana, por causa de la fe de Jesucristo, fueron perseguidos. Me recuerda en estos momentos a un hombre que estuvo en Argentina por la década del 60, principios del 70 más o menos, o al finales del 60, rumano, Haralán Popov se llamaba, ya está con el Señor. Un hombre que sufrió bajo el comunismo en aquel momento, que era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy es Rusia, ya aquella gran unión que ellos tenían en aquellos años se rompió, ¿verdad? Y ya hay muchas naciones que son libres de todo eso, pero antes estaba todo aquello en una sola comunidad o nación. Bien, ese hombre, por causa de la fe, sufrió muchas de las cosas que escribió en un libro que se sigue llamando Torturado por su fe. Y ahí los que estuvimos muy de cerca pudimos, aparte del libro, escuchar cosas que pasó en prisiones por causa de la fe. Ahora, anteriormente estos judíos que creyeron en Jesús y fueron seguidores de aquel que dijo yo soy el camino, los del camino, como le llamaban también los del camino, ¿sí? Sufrieron y muchos fueron muertos de los discípulos del Señor, de los apóstoles del Señor. La mayoría fue muerto de una forma atroz, por causa de la fe. Y durante
toda nuestra vida cristiana, historia cristiana, miles y millones pienso que han muerto de esta misma forma, persiguiendo a los de la fe de Jesús. Y aquí dice el Señor, y los expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, sabemos nosotros que Saulo de Tarso, que después que recibe a Jesús, aleluya, como Señor y Salvador de su vida, era un fariseo, un hombre que implacable contra los cristianos, contra aquellos que habían recibido la fe de Jesús, y los perseguía. Y dice la Escritura en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, vemos, aleluya, que él estuvo participando cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban, dice la Escritura que él sostenía la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban. Después, en el capítulo 9, vemos, aleluya, que yendo él comisionado y llevando cartas que le daban la autoridad para ir a Damasco y a perseguir a los de la fe de Cristo, tuvo un encuentro con el Señor. Pero él después, dando testimonio de su vida, él pensaba en su celo, porque era, en cuanto a la ley farisea, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice en su confesión que hace. Dice la Escritura que él creía que estaba haciendo un bien a la fe que él poseía en ese momento. Ahora, ahí se cumplió la palabra. Saulo. Después viene a ser cambiado su nombre a Pablo. Y ya de perseguidor a ser perseguido. Y antes era perseguidor. Después de su encuentro con Cristo, después de entender, aleluya, el evangelio de la gracia y la misericordia de Dios, después de comprender por las Escrituras antiguas que ahí estaba plasmado Cristo, aleluya, después de eso empieza a sufrir lo que él hacía en cuanto estaba sujeto bajo la ley. Ahora, todas estas cosas Jesús nos anticipó que iban a suceder. En el mundo están sucediendo cosas. Todavía aquí en los Estados Unidos estamos gozando de mucha libertad todavía. Pero hay hermanos en diferentes naciones a los cuales algunos ayudamos con ofrenda, que están siendo perseguidos en este momento por causa de la fe en Cristo. Entonces, esto se está cumpliendo, es parte de la profecía de los últimos tiempos. Quiera el Señor, como el Señor dice en la Escritura, en los Evangelios, cuando habla de los últimos días, dice, rogad para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que han de venir. Estas cosas de la persecución por cuanto mantenemos nuestra fe en lo que Cristo ha dicho y nos ha enseñado. Vivimos de una forma diferente. Sabemos que lo que no agrada a Dios, tenemos que nosotros alinearnos con eso. A lo que no le agrada a Dios, nosotros tenemos que ir, aleluya, de la misma forma que no le agrada a Dios, no debe de agradarnos a nosotros. Nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida diferente por causa de que Cristo, por causa que hemos recibido a Cristo y a su palabra, y estamos día tras día por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, estamos siendo renovados, transformados, aleluya, hasta llegar a aquello que dice el Señor, que dice San Pablo en Efesios, hasta ser conformado a la imagen, a la estatura de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora tenemos, aleluya, una persona
que está con nosotros, que vamos a ir viendo durante todo este caminar, este andar mirando las escrituras, de quién es esa persona y cuán necesario es para mi vida, para nuestra vida, para la vida de la iglesia, que esa persona se manifieste en medio nuestro. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom, bendiciones, hasta que sobreabunde.